pues eso, que terminamos el día con una nueva mesa redonda que se llama Propuestas desde el ámbito del empleo, transformar para mejorar. Estoy acompañada de doña Candelaria García Febles, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Tenerife, de doña Ángela Martín Reyes, que es técnica orientadora del empleo del Servicio Canario de Salud, y de doña Olga Manduca Gómez, de la Secretaría de la Mujer de Uso Canarias. Empiezo dándole la palabra a doña Candelaria García. Aquí. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, primero les voy a pedir que se pongan de pie un poquito, que esto siempre que vengo aquí lo hago. Poquito, todos de pie, los de allá, a ver, que no los veo. Muy bien. Ahora van a rotar hacia su derecha. Muy bien, muy bien. Y le van a dar un masajito al compañero que tengan al frente. Venga, venga, venga. Con ganas, con ganas. Muy bien, así, así. Bueno, ahora al contrario, claro, no va a ser nada más uno, ahora para el otro lado, venga. Con cariño, venga, vamos. Y peguemos unos saltitos, venga, vea. Listas, ya están listas y listos, muy bien. Bueno, yo es que realmente, bueno, yo voy a arrancar. Mi nombre es, como ya les dijo la compañera, María Candelaria. Soy presidenta de una asociación de mujeres emprendedoras de Tenerife. Somos una asociación nueva, no somos una que se llamaba antes AMEP. Nosotros somos una asociación nueva que tiene un año. Tenemos 2 años de creadas. El primer año fuimos una asociación de mujeres empresarias, pero nos dimos cuenta de que todas éramos tan chiquititas que cambiamos el nombre y pusimos Mujeres Emprendedoras de Tenerife, porque todas somos emprendedoras, tenemos pequeñitas empresas y muchas estamos emprendiendo en este momento, creando proyectos, ¿vale? ¿Qué hemos hecho como asociación? Pues damos cursos de formación gratuita en los espacios que nos prestan, no tenemos sede propia todavía, entonces los espacios que nos van cediendo, como somos profesionales de distintas áreas, cada una va dando en su área cursos gratuitos en distintas, hay coach, hay psicólogas, hay chicas que hacen talleres de caricatura, porque tenemos artistas también dentro de la asociación, la parte de marketing, de publicidad, un poquito de todo lo que entre nosotras mismas podamos ir apoyando a las mujeres que están empezando su andadura en la emprendeduría, ¿no? Y el año pasado hicimos en este mismo recinto el primer encuentro de mujeres emprendedoras, que para el 2015 lo pensamos repetir, así que están todas invitadas. Y bueno, nos pueden seguir en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, que es Mujeres Tenerife, y asociarse, que es gratuito, en nuestra página Mujeres Tenerife. Lo puedes buscar en Google y te aparecemos en segunda, tercera línea. Y asociarse es gratuito. Y bueno, uno de nuestros objetivos es crear una gran red de mujeres emprendedoras en Tenerife, así que nos gustaría contar con todas las que están aquí, ¿no? Eso es un poco lo que somos, lo que hemos hecho. Y bueno, la asociación que yo represento, pero somos muchas, somos 150 socias y bueno, y las esperamos a todas, ¿no? Estoy aquí porque me han invitado, quiero agradecer al Ayuntamiento por la invitación, a la Fundación de la Universidad, a las organizadoras por la invitación. Y bueno, voy a hablar un poquito de lo que para nosotras dentro de la asociación, nuestra realidad, son nuestras compañeras, lo que es emprender y lo que vivimos día a día, ¿no? Nosotras vemos que las personas que se acercan a la asociación las podemos dividir en 2 tipos de emprendedoras.
Las emprendedoras que emprenden por necesidad y por obligación, que son ¿quiénes? Son las mujeres que ya tienen años buscando empleo y no lo consiguen y tienen que buscar una manera de sobrevivir. Entonces, emprenden o buscan la manera de buscarse la vida. Dice, ¿qué hago? Ya no puedo seguir esperando a que alguien me llame, porque pasan los meses, pasan los años y siguen trabajando, metiendo su currículum, no, porque buscar trabajo es un trabajo. Y ven que nadie las llama, sobre todo el colectivo de mujeres de 40 años para arriba, ¿vale? Y ven que nadie las llama y entonces, bueno, deciden emprender. Y luego está, porque tienen que buscarse la vida y tienen que hacer algo con su tiempo, porque luego también, bueno, muchas de las que están aquí, que son psicólogas o que manejan mucho más este tema, mucho mejor que yo, sabes que como mujer o como ser humano te vas desgastando, tu autoestima se va mermando, te vas sintiendo que no sirves para nada porque nadie te llama, qué pasa, qué es lo que está pasando. Y todo eso te afecta a ti como persona y afecta a tu entorno, a tu familia, porque te vas como hundiendo, ¿no? Entonces, eso hay que solucionarlo. Y una manera de solucionarlo es no seguir esperando. Como dijo la compañera, bueno, el gobierno, nosotros no sabemos nada, simplemente estamos tratando de sobrevivir y una salida es la emprendeduría. Buscarnos la vida con nuestras pequeñas ideas, con nuestros pequeños negocios, y poder salir adelante, ¿no? Y dentro de la asociación, pues tratamos de apoyarlo en lo que se pueda. ¿Qué es emprender? Pues para ser exitosas en lo que emprendemos, nosotras nos hemos dado cuenta, y bueno, además hay estudios, hay estadísticas, que tienes que pensar. Tienes que hacerte la siguiente pregunta. Si yo fuera rica, ¿no? Y tuviera todas mis necesidades cubiertas, ¿qué haría con mi tiempo? Muchos me dirían, bueno, yo viajaría. Bueno, sí, pero después de que hagas todo eso, de viajar, de comprarte todo, ¿qué harías? Disfrutar de la vida. Pero en el momento en que yo te diga, bueno, ya has disfrutado, ahora quieres hacer algo con tu tiempo, ¿qué harías? ¿En qué te ocuparías? ¿Qué te gustaría? Si yo tuviera mucho dinero. Si tu parte económica estuviera resuelta y tú dirías, bueno, ya tengo todo resuelto, ahora, ¿en qué ocuparía mi tiempo que me haría tanta ilusión, que me gustaría? A ver, aquí, venga. A mí me gustaría montar una empresa, hacer una empresa, pero para ayudar a los demás a salir adelante, a hacer lo que yo logré, bueno, ayudar a que las demás personas logren algo, o sea, de alguna manera. Vale. Tú montarías una ONG donde podrías ayudar a la gente a salir adelante, por ejemplo. ¿Quién tiene alguna otra idea? A ver, tú, cuéntame. Bueno, yo no había dicho nada, pero yo montaría una escuela alternativa, sí, una escuelita. ¿Una escuelita alternativa para mayores, para niños? Para niños, de educación alternativa, tipo Montessori o algo así. Una casa de acogida para niños, personas mayores y mujeres que estén desamparadas. Muy bien. A ver, ¿quién más tiene alguna otra idea? ¿Alguna otra idea por aquí? ¿No? ¿No? Bueno. Seguro se les va a ocurrir. Esta noche piensen a ver qué se les ocurre, ¿vale? Pues bueno, yo por ejemplo, en cursos que he dado, a lo mejor alguien descubre que es importante para emprender, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo que te mueve? Por ejemplo, recuerdo una alumna que decía que a ella siempre le habían gustado los libros. A mí siempre me han gustado los libros y me gustaría pues montar una librería y ha montado una librería porque le gusta leer y se dio cuenta que eso era lo que la motivaba. Entonces, las empresarias y los empresarios de éxito se logran, ¿por qué? Porque sus ideas son sus pasiones. Entonces, eso es vital, que en el momento en que nosotras decidamos, bien sea por necesidad o bien sea porque hemos decidido en este momento emprender, porque
eso, hay dos tipos de emprendedoras, las que tienen que hacerlo por necesidad y las que a lo mejor tienen una economía y se lo pueden permitir. Y también son bienvenidas y son positivas porque generan trabajo y generan muchas cosas. Igual son emprendedoras. ¿Vale? Entonces, es importante eso. Para lograr el éxito tiene que ser algo en lo que tú te sientas cómoda, en lo que tú te sientas feliz cuando vayas a trabajar, ¿vale? Porque es lo que te llena tu vida y generalmente se logran empresas de éxito. Después de esto, pues bueno, además de la idea y de saber que es algo que nos gusta, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que buscar asesoría a nivel de el plan financiero, ver monetariamente cómo se tiene que manejar el proyecto, la parte de marketing, hacer un plan de marketing, porque a lo mejor nuestra idea se va modificando con el tiempo. Es como el guión de una película. Los guiones empiezan de una manera y luego se van transformando. ¿Por qué? Porque el mercado donde yo estoy, yo tengo que adaptar mi idea para que sea exitosa también, ¿vale? O sea, yo no puedo vender... por ejemplo, yo siempre pongo mucho el ejemplo de una empresa que vendía yogures en La Laguna y cerró. ¿Por qué? Porque en La Laguna hace frío y entonces solo vendía yogures helados. Entonces, en la época que hacía calor, pues sí, le fue muy bien, pero cuando empieza el frío, que es la mayoría del tiempo, pues esa empresa cerró. Sin embargo, hay otra empresa que vende yogures y ¿qué es lo que hizo? Pues cuando empieza el frío, pues yo además de los yogures, pues tengo postres, tengo cafés, me adapté. O sea, mi idea se adaptó a mi mercado. Eso es importante también, ¿vale? Porque vivimos en una realidad, no vivimos en nuestro universo. Entonces tenemos que adaptar lo que a nosotros nos gusta a nuestra realidad económica. El plan de marketing, el plan financiero, a buscar el apoyo a nivel de toda la parte de asesoría fiscal, de asesoría contable, toda esa parte, todos esos ingredientes son importantes a la hora de emprender. Desde la asociación tenemos un proyecto que esperemos que arranque muy pronto, que se llama La Incubadora, que las invito también a que lo vean, donde nuestro objetivo va a ser conseguir un espacio de coworking para que todas... Coworking es un espacio donde todas trabajamos juntas, ¿vale? Que ahora estábamos hablando de los términos en inglés. Es un espacio donde todas vamos a trabajar juntas y van a tener la asesoría de distintas profesionales de todas estas áreas. ¿Para qué? Para sacar adelante ese proyecto. Van a tener un plazo de 6 meses, porque es una incubadora. Ustedes son un huevito que va a llegar allí y a los 6 meses va a salir el pollito, ¿vale? Y va a salir a la calle a buscarse la vida, porque ya han tenido los 6 meses para poder arrancar ese proyecto. Estamos en la búsqueda de financiación, de apoyos, pero esperamos poder sacarlo adelante y poder contar, bueno, con muchas de ustedes, ¿no? Bueno, pues yo pues ya se ha terminado mi tiempo, me voy. Y cualquier pregunta estoy aquí. Gracias. Muchas gracias, Candelaria, sobre todo por respetar el tiempo. Recordarles que si quieren hacer algún tipo de pregunta o de plantear cualquier duda, se les dio por parte de la organización unas tarjetitas, hay más fuera, para que vayan rellenando si tienen interés y luego ya al final las planteamos todas. Doy la palabra a continuación a doña Ángela Martín Reyes, técnica orientadora del empleo y del Servicio Canario de Empleo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros vamos a hablar del plan estratégico. ¿Así? Espera. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Más? ¿Ahora? Vale, gracias. Vamos a hablar del plan estratégico de subvenciones del Servicio Canario de Empleo. Si bien es verdad que el Servicio de Canario de Empleo no tiene un plan específico de cara a la mujer, sí es verdad que todas las políticas tienen los ejes transversales, que todos los puntos que tratan tienen políticas especializadas. Tienes que estar muy cerca, si no, no se te oye. Vale, ¿así? Vale.
hablábamos de que las subvenciones del Servicio Canario de Empleo. Entonces, el Servicio Canario de Empleo, las subvenciones tienen carácter programativo, porque sabiendo el carácter y la naturaleza de las líneas de subvenciones que gestiona, son planes que se hacen anualmente. La función es la intermediación y las políticas activas de empleo, haciendo hincapié en lo que es la intermediación, la igualdad y la emprendeduría, prestándole mayor importancia a garantizar la igualdad efectiva de oportunidades y la no discriminación, con especial hincapié en los colectivos de difícil inserción. Se trabaja en diferentes ejes. He traído los ejes que más trabajamos, que son orientación, oportunidad para el empleo, formación y emprendeduría y autoempleo. En lo referente a la orientación, es verdad que incluye un amplio abanico de actividades. Se trataba sobre todo las técnicas de búsqueda de empleo, ver las características, las actitudes, la actitud, la formación, para desarrollar un buen perfil profesional, para en base a ello trabajar el itinerario personalizado de inserción. La compañera esta mañana dijo algo que se está trabajando últimamente. Se está trabajando la autoestima y la motivación, porque ya el paro es de larga duración, no solo para los colectivos de difícil inserción, sino que ya para todo el mundo, porque el paro ya es de larga duración y esa situación es lo que genera una gran desmotivación. Empiezas con una actitud muy positiva y a medida que va pasando el tiempo se va cayendo en la desesperación y en la desgana. Y últimamente se está trabajando desde el área de orientación mucho, y se lo agradecí a ella que lo dijera esta mañana, lo de la motivación y la autoestima. Desde el servicio de orientación del Servicio Canario de Empleo se está haciendo también una labor muy importante con las víctimas de violencia de género. El Servicio Canario de Empleo tiene una colaboración con el Instituto de Igualdad, y a través del Servicio Canario de Empleo ellos tienen una ayuda, una subvención para que esas mujeres que tienen una mayor dificultad a la hora de insertarse, tienen una subvención para el autoempleo. Y desde el Servicio Canario de Empleo se atiende a este colectivo, haciéndole lo que se llama los informes de ocupación, los informes de empleabilidad. En ese informe se hace hincapié en que estas mujeres tienen dificultad para la inserción en el mundo laboral. Hay 28 puntos de atención repartidos en las diferentes oficinas de empleo y hay 25 especialistas dedicados a la atención exclusiva de este colectivo. Si bien es verdad que el servicio no ha firmado ningún contrato para que estas personas sean insertadas, sí es verdad que se han hecho acciones que promueven la inserción de todas estas mujeres en todo lo que se llaman medidas transversales, en los todas los programas de fomento de empleo, tanto público como privado. Y también en el soporte informático del Servicio Canario de Empleo, la búsqueda parametrizada, quiere decir que siempre se beneficia al colectivo de mujer a la hora de la búsqueda. Otro programa que ayuda a la inserción es el programa de conciliación de la vida familiar y laboral, el cheque guardería. ¿Vale? Todavía, como hemos dicho, que las acciones son anuales, este año todavía no está en vigor, pero sí a lo largo de este año se va a poner en marcha. En el apartado de formación, es verdad que la formación, aunque digamos que la formación sí es un poco vaga, sí es importante a lo largo de la vida laboral, estemos ocupados o desempleados. Y a veces para el colectivo de mujeres víctimas, es una manera de incorporarse poco a poco al mercado, de salir un poco del círculo en que está. Para facilitar el acceso a la formación de los alumnos se puede optar a diferentes ayudas y becas.
Por ejemplo, el Centro Nacional de Formación ya ha puesto en marcha sus ayudas porque ya empezaron su programa formativo de este año y está la ayuda al transporte, la beca por discapacidad y la ayuda a la conciliación familiar, que tiene como objeto permitir a las personas desempleadas conciliar el cuidado tanto de menores como de personal a su cargo con la formación. Son becas. Y luego están las ayudas a la emprendeduría. Como ella dice, es verdad que no es la panacea, pero sí es una manera ahora mismo de subsistir o de salir adelante. Estoy de acuerdo con ella en que estoy de acuerdo con ella en que es un poco maquillar las estadísticas, pero sí es verdad que últimamente es la manera que se puede salir adelante ya cuando hay un paro de larga duración, un paro estructural, o simplemente a mí me viene mucha gente diciendo que lo que quieren ahora es trabajar para ellos. Eso es verdad, hay un gran grupo de personas que vienen diciendo, ahora quiero trabajar para mí, estoy cansado de trabajar para los demás. A estas ayudas está el pago único de la prestación contributiva, que siendo mujer hasta 35 años puedes optar al 100% para la capitalización del proyecto que vayas a poner en marcha o teniendo discapacidad. Y luego está el programa de promoción del empleo del autónomo. Este programa es una subvención de 5.000 euros, pero siendo mujer se sube a 7.000 euros y siendo mujer con discapacidad a 10.000 euros. Si a alguno de estos dos colectivos se añade víctima de violencia de género, se sube a un 10% más. Para ser beneficiario de esta subvención, ser demandante del Servicio Canario de Empleo, y la subvención se puede solicitar o 3 meses antes de la puesta en marcha del negocio o 6 meses después del mismo. El compromiso de actividad es de 3 años. Sí, y en caso de cerrar antes de los 3 años también se valora y se estudia el porqué, si son causas externas o ajenas a tu voluntad, no hace falta devolver la subvención. ¿Vale? Y luego está las asociaciones, hay ayudas a las cooperativas y a las sociedades. Y el plan lo único terminar diciendo que el estímulo a la contratación, la creación del empleo y el mantenimiento del puesto de trabajo contribuye a reducir las tasas de desempleo, mejora la calidad de empleo y favorece la cohesión social. Pero todas estas acciones, la verdad que lo que nos proponemos es promover la igualdad, pero la igualdad efectiva. Las medidas de conciliación procurando además renovar los obstáculos de acceso al empleo. Además de tener el propio eje de igualdad de oportunidades, el acceso al empleo está presente de modo transversal en todos los ejes que hemos tratado, tanto sea orientación, sea formación, sea emprendeduría, aunque igualdad tiene su propio eje. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Y por último quiero presentar ahora a doña Olga Manduca Gómez, de la Secretaría de la Mujer de Uso Canarias. Rosario, ¿se me oye? Muy bien. No te preocupes, compañera, el problema es que la vayas subiendo. Si la vas subiendo, tú también llámame a capítulo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi intervención va a ir más en una línea mucho más reivindicativa. No me voy a limitar a describir cuál es el papel que las mujeres debemos tener dentro de las organizaciones sindicales, porque eso va a ser fruto fundamentalmente de que reconozcamos muchos de los derechos que hemos conquistado históricamente. Yo, antes de empezar con mi intervención, quiero agradecer al Ayuntamiento de Santa Cruz que haya invitado a la Secretaría de la Mujer de la USO, más cuando me tienen en el Consejo Municipal y ya saben cómo soy, ¿no? Es decir, que ya me han sufrido, y bueno, y quiero agradecer a todo el equipo que ha hecho posible esta jornada,
que es un trabajo invisible, que no se ve, pero que les puedo garantizar que si ellas no hubiesen hecho todo este trabajo, nosotras no podríamos estar aquí haciendo los análisis que hoy estamos haciendo y pudiendo compartir con ustedes este espacio, ¿no? Pues a todos... A todo el equipo Cheesecake, como quedaron, ¿eh? A todo el equipo Cheesecake, pues nada, agradecerles todo el trabajo. Bueno, yo después de este agradecimiento quiero dedicar mi intervención a recordar una reivindicación que a las mujeres sindicalistas, independientemente de la organización sindical de la que seamos, sin duda nos une. Es la reivindicación de la libertad de 5 compañeras de la Organización Intersindical Canaria, de la Organización Sindical Intersindical Canaria, que en marzo del año 2012 tuvieron la idea reivindicativa de extender una pancarta en la Confederación Empresarial de Las Palmas reivindicando, fíjense, algo tan terrible y tan subversivo como que las mujeres canarias contra la reforma laboral, simplemente por ese hecho, por haber extendido esa pancarta, fueron condenadas a 6 meses de prisión, a una multa de 1.000 euros cada una de ellas y a una inhabilitación para ejercer el derecho al sufragio. Por lo tanto, quiero dedicar mi intervención solidaria a todas esas compañeras, a Lucy Rodríguez, a Isha Hernández, a Guasimara Vera, a Pino Monzón y a Asunción García, toda mi solidaridad para estas compañeras que no hicieron otra cosa que reivindicar la igualdad de derechos de las mujeres. Desde la Secretaría de la Mujer de la USO de Canarias siempre hemos tenido muy claro que las mujeres dentro de las organizaciones sindicales teníamos que tener un principio fundamental meridianamente claro, y es el hecho de que no será la lucha sindical la que nos haga libres, sino que será fundamentalmente la lucha de las mujeres la que haga que se reconozcan en igualdad de derechos los derechos de hombres y mujeres en todas las esferas, ¿no? Y en el ámbito del empleo también. Esto lo pongo de manifiesto porque yo pertenezco a una Secretaría de la Mujer, soy responsable de una Secretaría de la Mujer, pero sin duda otras compañeras antes que yo, compañeras de otras organizaciones sindicales a las que le tengo que reconocer el camino que han andado para que yo hoy pueda estar aquí con un discurso mucho más reivindicativo y con un discurso, pues yo creo que mucho más libre y mucho más cercano y pegado a la realidad de las organizaciones sindicales, que han caminado un camino que ha sido fundamental para el reconocimiento del derecho al empleo de las mujeres. A veces nos olvidamos, no sé si se me oye bien, a veces nos olvidamos de que las mujeres hemos tenido que conquistar un derecho fundamental que es el derecho al empleo. Yo creo que no debemos jamás perder de vista que el empleo ha sido una conquista del movimiento feminista, ha sido una conquista del movimiento de mujeres y que no ha sido nada que nos haya otorgado la ley, no ha sido nada que nos haya otorgado la Constitución. Esta mañana Alicia decía que no podría prevalecer discriminación, como dice el artículo 14, en ningún hecho por el hecho de ser mujeres, pero sin embargo las mujeres sabemos, y la historia de las mujeres sabemos, que todo eso que ahora llamamos derechos de las mujeres han sido conquistas y conquistas históricas, ¿no? Yo creo que es importante que tengamos en cuenta que esa conquista del derecho al empleo no es plena todavía, ¿no? Es decir, sí que es verdad que se reconoce que las mujeres tenemos derecho al empleo, pero lo que no se reconoce es que las mujeres tenemos derecho al empleo en igualdad de condiciones que lo tienen los hombres, ¿no? Y eso ha quedado de manifiesto con las intervenciones que ha habido, tanto esta mañana como esta tarde, con la profesora de Economía, que planteaba precisamente eso. Yo no les voy a hacer un análisis sobre las situaciones de discriminación que vivimos las mujeres en el mercado de trabajo, porque ellas han adelantado todo ese trabajo teórico que nos permite a las mujeres que estamos a pie de las organizaciones sindicales poder saber a qué nos enfrentamos desde la teoría, pero fundamentalmente a lo que nos enfrentamos día a día, ¿no? Es decir, lo que vivimos cada día dentro de las organizaciones sindicales, ¿no?
Decirles que, bueno, que las organizaciones sindicales no son un espacio, no son un ente abstracto que viva en otro planeta que no sea este. Son organizaciones conformadas por hombres y por mujeres y evidentemente cuando hablamos de igualdad dentro de las organizaciones sindicales, nos encontramos resistencia como nos encontramos en cualquier ámbito de participación política, social o la que sea, nos vamos a encontrar los mismos obstáculos que nos encontramos en cualquier otro lugar. Pero sí es cierto que el papel que las mujeres hemos tenido dentro de las organizaciones sindicales ha puesto de manifiesto, yo creo que varias cosas que voy a intentar resumirle. Pensamos fundamentalmente que el empeoramiento de las condiciones laborales de las mujeres se basa fundamentalmente en una situación de crisis puntual, ¿no? Pensamos a veces cuando analizamos el mercado de trabajo que la situación de crisis de las mujeres nace en el año 2007 a partir de la crisis. Pero miren, decirles simplemente que las mujeres siempre hemos estado en una situación de crisis porque siempre hemos sido las precarias dentro del mercado de trabajo. Hemos soportado las peores condiciones, hemos desarrollado las peores ocupaciones, las menos valoradas socialmente, y hemos percibido los peores salarios. Es decir, la crisis lo único que ha hecho es agravar esa situación que de partida ya teníamos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y el mercado de trabajo esto siempre lo ha tenido muy claro, ¿no? Cuando hemos ido a demandar empleo, se nos ha ofertado aquel empleo en peores condiciones. Veíamos antes las tasas de precariedad, de contratos a tiempo parcial, de diferencias salariales entre hombres y mujeres. Veíamos todos esos datos que tienen que ver con las condiciones en las que las mujeres estamos en el mercado de trabajo y pese a ello, las mujeres hemos seguido demandando y hemos seguido reivindicando el empleo como un espacio propio, como un espacio que nos pertenecía. Seguimos reivindicando empleo, seguimos reivindicando a sabiendas de que el tipo de empleo que se nos va a ofrecer siempre va a ser el empleo más precario, ¿no? Entonces yo creo que es importante que como sociedad empecemos a entender que el empleo de las mujeres no es algo subalterno, es decir, no es algo complementario del empleo de los hombres. El empleo de las mujeres es un derecho reconocido en la Constitución y ejercido cada día en los centros de trabajo por todas las mujeres trabajadoras y por aquellas que aún no teniendo empleo tienen mucho trabajo, ¿no? Esa reivindicación que siempre hacemos en los 8 de marzo de tenemos trabajo, queremos empleo, ¿no? Bueno, pues pese a que sabíamos que esas iban a ser las condiciones en las que estábamos en el mercado, las mujeres hemos seguido reivindicando el empleo. Yo creo que es importante que analicemos el concepto del empleo y sobre todo de que como sociedad cambiemos la óptica desde la que estamos mirando al empleo, porque en la medida en que no cambiemos la óptica desde la que estamos mirando al empleo, las situaciones de desigualdad que se están produciendo en el mercado de trabajo van a seguir produciéndose, porque este mercado de trabajo necesita de alguien que está en una posición de poder, es decir, de quien puede ejercer en pleno derecho el ejercicio del derecho al empleo y de quienes vamos a estar en una situación de precariedad, de quienes vamos a estar invisibilizadas, por ejemplo, en el ámbito de lo doméstico, porque el mundo del empleo necesita del trabajo que se realiza fuera del ámbito del empleo para sustentarse, ¿no? Es decir, esta sociedad sigue sustentándose en relaciones de desigualdad y en la medida en que no establezcamos unas relaciones de equidad, unas relaciones de igualdad en todo el trabajo que se realiza a nivel social, desde que no hagamos ese análisis, cualquier medida que se esté articulando en el mercado de trabajo, lo que va a hacer fundamentalmente es acrecentar las situaciones de desigualdad. En el año 2007, las mujeres sindicalistas, la Secretaría de la Mujer de la USO valoró positivamente la aprobación de la Ley de Igualdad, ¿no? La 3/2007. ¿Por qué? Porque miren, en el mundo sindical pasamos del año 2007, de lo anterior a lo posterior, de intentar convencer a los compañeros para que en las mesas de negociación estuvieran los temas relacionados con igualdad. Y les puedo garantizar que en una mesa de negociación, cuando aparecen los temas de igualdad, tú te lo podías estar currando, antes lo comentábamos en la comida, tú podías estar trabajando con el compañero o con la compañera que estaba en la mesa de negociación todo lo que tenía que ver con igualdad y le llevabas una serie de medidas y la trabajabas y les dabas los argumentos y de pronto el compañero o la compañera entraba
Fundamentalmente el compañero, porque el espacio sindical es un espacio tremendamente masculinizado, no solamente en cuanto a presencia, sino también en cuanto a estructura, ¿no? Es decir, quienes negocian son mayoritariamente hombres, aunque los comités suelen estar conformados por hombres o por mujeres, y la militancia también por hombres y por mujeres, pero la presencia de mujeres es mucho menor. Pues decirles que cuando había algo que negociar o cuando había algo que sacrificar en la negociación, lo primero que salía sacrificado eran todos los temas relacionados con igualdad. ¿Qué es lo que ocurría? Que a lo mejor tú te habías pegado un curro impresionante para que eso estuviese en la mesa de negociación y nada más llegaba, el empresariado decía, negocio, salario, si retiras las demandas relacionadas con igualdad. Y hacían las demandas de igualdad, flash, y se caían de la mesa de negociación. A partir del año 2007 esa situación cambia. Ya no quedaba a la buena voluntad de las partes negociadoras que los temas de igualdad estuviesen en la mesa de negociación. Ya obligó la ley de igualdad a que se negociaran, a que en las mesas de negociación estuvieran todo lo relacionado con los temas de igualdad. Sin duda, para las mujeres que militamos en el ámbito sindical, para las mujeres sindicalistas, esto fue un tema, fue un punto de partida. Yo ya no tenía que convencer a mis compañeros, ni prestar a la buena voluntad, sino ya les exigía que en las mesas de negociación los temas relacionados con igualdad estuviesen presentes, ¿no? Pero sí bien es cierto que, igual que decía esta mañana Alicia, la crisis nos vino en el peor momento para la igualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque se acababa de aprobar una ley donde se ponen en marcha una serie de medidas como los protocolos de acoso o los planes de igualdad que nos iban a permitir eliminar algunas situaciones de discriminación que se estaban produciendo en el mercado de trabajo, o al menos trabajar por su eliminación, pero a partir del momento de la crisis parece que todos los temas relacionados con igualdad desaparecieron. ¿Por qué? Porque absolutamente solamente veíamos que lo importante era tener empleo aunque fueran las peores condiciones, tener empleo aunque no se respetaran los principios básicos, tener empleo aunque no se respetaran los principios básicos relacionados con la igualdad, ¿no? Es decir, no nos importaba el tipo de empleo que tuviéramos. De hecho, cuando vemos las tasas de actividad, nos tendríamos que preguntar que si esa creación de empleo que se está produciendo son creación de empleo que es en condiciones dignas de empleo, ¿no? Sabemos que hay, por ejemplo, en el caso de las tasas de empleo femeninas, multitud de mujeres contratadas en trabajos precarios, con contratos precarios de 4 horas y sus jornadas laborales pueden llegar a ser de 12, ¿no? Es decir, no me sirve solamente con que se cree empleo, sino tendremos que preguntarnos qué tipo de empleo es el que se está creando, ¿no? Y cuando hablamos de las condiciones laborales de las mujeres, pues imagínense, si ya les decía que previo a la crisis ya estábamos en una situación de precariedad, la crisis lo que hizo fundamentalmente es que tuviéramos en muchas ocasiones que participar del mercado de trabajo vulnerándose o a sabiendas de que se nos iban a vulnerar todas las conquistas sociales relacionadas con el empleo, ¿no? ¿Por qué me parece importante que desde el ámbito sindical y por qué me parece importante que hagamos un análisis y coloquemos el empleo en su sitio? Porque miren, esta sociedad ha dignificado, es decir, ha sobrevalorado tanto el papel del empleo que incluso derechos de ciudadanía básicos los estamos vinculando al hecho de tener o no tener empleo. ¿Qué significa eso para la vida de las mujeres? Pues esta mañana veíamos las altísimas tasas de desempleo femenino o de mujeres que jamás participan del mercado de trabajo porque sus propias condiciones personales, familiares, las relegan al espacio de lo privado. Eso hace que si como sociedad vinculamos derechos básicos de ciudadanía a tener empleo, muchísimas mujeres van a dejar de ser consideradas y están dejando de ser consideradas como ciudadanas. El acceso a la formación, el acceso a la sanidad, el acceso a las mejoras de las condiciones sociales. Es decir, lo que hemos hecho fundamentalmente como sociedad, y yo creo que eso hay que hacer una reflexión importante, hombres y mujeres tenemos que hacer una reflexión en ese sentido. Yo milito en una organización mixta y no me canso de decir jamás que esto no es una lucha de las mujeres, esto es una lucha de justicia social. Nosotras no estamos reivindicando nada que esta sociedad no le otorgue a los hombres por el simple hecho de haber nacido hombres. Estamos reivindicando para las mujeres aquello que los hombres, aquello que las sociedades patriarcales ha definido como derechos fundamentales, como derechos de ciudadanía fundamentales. Por lo tanto, cuando las mujeres, desde el ámbito sindical, reivindicamos igualdad de derechos en el ámbito laboral para las mujeres, no estamos reivindicando otra cosa que aquello que
en el ámbito del empleo se les reconoce a los hombres y, sin embargo, a las mujeres no se nos está reconociendo. No se nos reconoce fundamentalmente porque nuestra situación en el mercado es de mayor precariedad y nuestra situación a nivel social para exigir el reconocimiento de ese derecho está por debajo. Como yo les decía, jamás me canso de decir en el sindicato, y eso pueden dar fe mis compañeros, ¿no?, que a veces me llaman cosas un tanto extrañas, radical o... No entiendo muy bien, pero no entiendo por qué. Pero bueno, en principio, ellos lo que sí les comento es que esto no es una lucha de las mujeres, es una lucha de los hombres y de las mujeres por una cuestión de justicia social básica, porque no estamos reivindicando otra cosa. Y yo a veces les digo, compañero, es tan simple como pensar que esas mujeres con las que tú cada día compartes una jornada laboral, es decir, que se sientan a tu lado, que comparten tu centro de trabajo, que comparten tu reivindicación, que comparten tu espacio de trabajo, donde a veces pasas muchísimas más horas de las que puedes pasar en el espacio de lo privado, esas mujeres están en una posición de subordinación frente a ti, en una posición de desigualdad frente a ti, ¿no? Entonces, si eso, como organización sindical, consideramos que debemos reivindicar como justicia social los derechos de trabajadores y trabajadoras, aún más debemos hacer hincapié en la reivindicación de los derechos de las mujeres en el ámbito del empleo, ¿no? Cuando vinculamos fundamentalmente el empleo, los derechos de ciudadanía a tener o no tener empleo, lo que le estamos diciendo fundamentalmente a muchísimas mujeres es que no las consideramos como ciudadanas. Y miren, eso no tiene solamente consecuencias en el presente, por desgracia va a tener consecuencias a lo largo de la vida de esas mujeres. Va a tener consecuencias en la medida en que si yo no accedo al mercado de trabajo, si no accedo al mercado de trabajo en igualdad de condiciones, ya cuando consigo acceder, si no lo hago en igualdad de condiciones, va a tener consecuencias hoy, va a tener consecuencias en el futuro. Cuando hablamos de que la feminización, el mayor nivel de feminización de la pobreza, estamos hablando fundamentalmente no solamente de datos, no solamente de rostros, ¿no?, como suelen decir en los medios de comunicación. La pobreza tiene rostro de mujer. Tendremos que analizar por qué, es decir, cómo estamos las mujeres en el especial o en uno de los espacios fundamentales donde se están generando, por ejemplo, las rentas, ¿no?, las rentas que después van a tener influencia, es decir, cuando, antes lo decía Merche, con el contrato a tiempo parcial, es decir, el contrato a tiempo parcial está siendo uno de los mecanismos más perversos que está condicionando la vida de las mujeres. La contratación a tiempo parcial de las mujeres tiene consecuencias sobre su presente, porque parcializa su contratación, parcializa su salario y parcializa su cotización, parcializa su prestación por desempleo y va a parcializar también su jubilación. Entonces, vamos a tener claro que muchos de los mecanismos que se están articulando en el mercado de trabajo para mejorar las condiciones laborales de las mujeres están siendo verdaderas trampas para las propias mujeres. Están siendo trampas porque cuando en una empresa se ofrece contrato a tiempo parcial, porque eso permite la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, realmente le estamos diciendo a las mujeres, tú no solamente te vas a encargar de asumir el trabajo que tiene que ver con todo lo privado, sino además vas a pagar esa parte con tu salario, con tu parte del salario que no vas a percibir, con tu participación en el mercado de trabajo que no vas a percibir y que no vas a estar presente, vas a pagar todo lo que tiene que ver con el ámbito de lo privado. Cuando ofrecemos a las mujeres la parcialización de su contrato o la reducción de su jornada, en definitiva lo que estamos haciendo fundamentalmente es parcializar sus condiciones de vida, es condicionar la posibilidad de estar en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones que lo están haciendo los hombres. Por lo tanto, no me vale, es decir, como Secretaría de la Mujer de la USO de Canarias, no nos vale que las mujeres tengamos empleo, nos vale que las mujeres tengamos empleo en igualdad de condiciones que lo están teniendo los hombres. ¿Cuáles son las propuestas que yo hago? Bueno, pues como sociedad, porque creo que esto no es un conflicto individual, no, y por lo tanto no tiene una resolución individual. Yo me puedo cargar de autoestima, ¿vale? Es decir, ustedes me ven hablando y dirán, Olga es una chica empoderada, ¿no? Pues miren, yo en lo individual podré resolver lo que tiene que ver con mi individual, pero esto no es un conflicto individual, es un conflicto social. El empeoramiento de las condiciones laborales de las mujeres es político, no es personal, es político, ¿vale? Y en la medida que es político, la resolución tiene que pasar porque la sociedad, porque las administraciones, porque la legislación ponga en marcha los mecanismos necesarios para que esta situación de discriminación desaparezca. Creo que es importante, efectivamente, establecer medidas en lo individual,
pero no olvidemos nunca que establecer medidas en lo individual no elimina las situaciones de discriminación, que son discriminaciones estructurales, que forman parte de un sistema social que sigue entendiendo que el trabajo y la mano de obra de las mujeres es mano de obra barata, es trabajo complementario al trabajo de los hombres. En la medida en que no entendamos que el trabajo de las mujeres, todo eso, o entendamos todo el trabajo que a nivel social hacemos las mujeres, vamos a dejar de entender, es decir, si eso como sociedad no lo hacemos, difícilmente las medidas que se están poniendo en marcha van a conseguir paliar. Yo le decía antes en el almuerzo, ya le advertí a la compañera del Servicio Canario de Empleo y me dijo que no me iba a guardar rencor. ¿Te acuerdas, compañera? Vale. Por ejemplo, yo creo que siempre tendremos que preguntarnos todas esas medidas que se están poniendo en marcha a través de los marcos legislativos o de las legislaciones laborales relacionadas con la mejora de las condiciones del empleo de las mujeres, si efectivamente, si en el impacto, si efectivamente eso tiene consecuencias sobre las vidas de las mujeres, positivas o negativas. Tendremos que medir el impacto. Miren, yo soy extremadamente crítica con las subvenciones a la contratación de mujeres. ¿Por qué? Porque en definitiva estamos subvencionando la desigualdad, estamos sabiendo que en el mercado de trabajo no se contratan mujeres, o estamos sabiendo que a las mujeres embarazadas se las despide e incentivamos la contratación de mujeres en vez de sancionar a aquellas empresas que están llevando a cabo prácticas discriminatorias. Es decir, si efectivamente tenemos constancia de que hay prácticas, y tenemos constancia de que ocurre, de que hay prácticas discriminatorias en el marco de las empresas, la Inspección de Trabajo tendría que actuar, pero no esperar a que los trabajadores, y en este caso las trabajadoras que están en una situación de precariedad, presenten una denuncia. Tendrían que actuar de oficio, Antes poníamos un ejemplo que a mí me parece muy significativo. Hace muy poco tiempo el Instituto Canario de Igualdad hizo un estudio de desigualdad retributiva, ¿no? Y hablando del tema de las brechas, ¿no? Es decir, de la disminución de las brechas, aquí en Canarias la brecha salarial es inferior a la del Estado. Pero miren qué curioso, es inferior a la del Estado porque nuestros salarios, los salarios de hombres y mujeres, son inferiores a los del resto del Estado. Por lo tanto, la brecha no es que haya disminuido porque esta sociedad canaria sea más igualitaria, sino porque fundamentalmente los salarios que perciben hombres y mujeres son inferiores y por lo tanto la brecha es inferior. Bueno, pues si efectivamente en ese tipo de situaciones la Inspección de Trabajo tiene conocimiento, porque los estudios del Instituto Canario de Igualdad sí lo dicen, ¿por qué el Instituto Canario de Igualdad? ¿Por qué los organismos públicos? ¿Por qué las administraciones públicas no actúan de oficio denunciando ese tipo de situaciones? Es decir, ¿por qué esperamos a las denuncias de los trabajadores y trabajadoras que son los que están en una situación de mayor precariedad y nos dicen cuando vamos a la Inspección de Trabajo? Es que si no media denuncia, es decir, si no hay denuncia del trabajador o la trabajadora, no podemos actuar y tú le dices, mire, pero es que si el trabajador o la trabajadora denuncia, si en este caso las trabajadoras denuncian esa situación que están en una situación de vulnerabilidad, pues posiblemente no duren 2 días. Entonces usted, como administración, tiene que garantizar que si efectivamente se está produciendo una situación de discriminación, en este caso salarial, ahí tenemos los datos, oiga, actúe usted de oficio, vamos a exigirle a la administración, vamos a exigirle a la Inspección de Trabajo que actúe de oficio ante las situaciones de discriminación. Miren, aquí en el caso de Tenerife, en la Inspección de Trabajo tenemos a una compañera, una inspectora tremendamente sensibilizada con todo lo que tiene que ver con la igualdad, pero esto no puede depender de la buena voluntad de quien esté en la institución. No puede depender de que lo vea o no lo vea a alguien a quien yo le voy a denunciar o quiera o no quiera actuar de oficio. Es que tenemos que empezar a exigirle, tenemos que empezar a exigir como sociedad que las situaciones de discriminación que se producen en el mercado de trabajo, que son una cuestión de justicia social, que son un hecho social, sean resueltos a través de quienes tienen la obligación de remover los obstáculos que impiden una igualdad efectiva y real. Por lo tanto, yo como propuesta, no sé si me he salido del tiempo. Todavía no te he metido en vereda. Onenayo está muy permisiva conmigo, pero sin duda yo las propuestas que haría pasan necesariamente, primero, porque esta sociedad entienda que la igualdad de las mujeres en el empleo pasa necesariamente porque esta sociedad entienda que el empleo es un derecho conquistado por las mujeres, que de una vez por todas coloquemos
la vida, el mantenimiento de la vida en el centro y el análisis se base fundamentalmente en eso, es decir, que todo ese trabajo que hacemos las mujeres mayoritariamente en el ámbito de lo privado y que mantiene la vida, se coloque en el centro de la sociedad y por lo tanto se le otorgue el valor que tiene, ¿vale? Que no podemos vincular los derechos básicos de ciudadanía a tener o no tener empleo, porque eso relega a las mujeres a ser, y permítanme el símil, de segunda división, ¿vale? Bueno, que el Tenerife está en segunda división no quiero decir que ello sea nada malo, ¿no? Pero bueno, en principio nos relega a ser ciudadanas de segunda, ¿vale? Y en definitiva, que tenemos espacios de participación, y aquí sí quiero barrer un poco para casa, que tenemos espacios de participación, que tenemos espacios de militancia, que las organizaciones sindicales son los mecanismos, que la democracia ha articulado para reivindicar los derechos de trabajadores y trabajadoras, y que los espacios de las organizaciones sindicales nos pertenecen también a las mujeres, que las mujeres estamos dentro de las organizaciones sindicales reivindicando la igualdad de derechos para las mujeres en el ámbito del empleo, y que eso pasa necesariamente porque las mujeres tomemos conciencia del papel que jugamos dentro de las organizaciones sindicales y que tomemos conciencia que somos ciudadanas de primera. Muchísimas gracias. Pues Olga, muchas gracias por este meeting. Y abrimos el periodo de preguntas. Les recuerdo que hay unas tarjetitas en el material que se les dio, por si quieren formular cualquier tipo de pregunta, formular la pregunta y decir para quién va dirigida. Si tienen ya las preguntas... Bien, bueno, en primer lugar, las estadísticas laborales, cuando damos datos de la EPA y tal, la estadística laboral, cuando te hacen la encuesta, porque todos los datos económicos, y no solo los laborales, sino también los más importantes, como el PIB y así, ¿no?, se basan en encuestas, no te preguntan si tienes contrato o no, ¿vale? Entonces, una parte del trabajo sumergido, que tú creo que me estás hablando del trabajo sumergido, pues está en las estadísticas laborales, ¿no? Que está, bueno, pues el empleo sumergido pues es complicado de saber qué está pasando. Por ejemplo, en épocas de crisis, pues tiende a aumentar, se produce normalmente hay una tendencia a aumentar el tamaño de la economía sumergida. Bueno, algunas empresas tienen problemas y otras, con la excusa de la crisis, pues digamos que dejan de, por razones fiscales, pues aumenta el tamaño de la economía sumergida, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con las mujeres en la economía sumergida? Pues no lo sabemos. Es decir, se considera que, por ejemplo, a nivel de España y así, la economía sumergida, porque claro, desde que el PIB ha empezado a tener problemas, todo el mundo está muy interesado en saber qué pasa con la economía sumergida, ¿no? Como diciendo, bueno, pues las tasas de paro no son reales, hay paro, tal, ¿no? Entonces se supone que, bueno, ¿qué está pasando con las mujeres y qué tipo de empleo es en la economía sumergida? Pues no lo sé muy bien. Hay un estudio de antes de la crisis a nivel europeo sobre economía sumergida, que si todos los datos hay que tomarlos con pinzas, pues esto es igual todavía con más pinzas, ¿no? Pero bueno, ese estudio lo que reflejaba es que la segregación ocupacional que se da en la economía, digamos, oficial, contabilizada en el PIB y tal, se reproduce también en la economía sumergida. Es decir, la economía sumergida también hay empleos muy de hombres y empleos muy de mujeres. Y en el caso de Europa, en concreto, los sectores de sumergidos más importantes sería la construcción y el empleo de hogar. Entonces, bueno, pues con el empleo de hogar que está pasando, pues claro, la crisis está afectando
clarísimamente al empleo de hogar. Justo antes de la crisis hubo una normativa de la OIT también para mejorar las condiciones, pero bueno, pues eso, no sabemos muy bien qué está pasando, pero muchas mujeres están en economía sumergida, sobre todo en el empleo de hogar. Pues Merche, yo voy a seguir contigo. Por aquí me preguntan que por qué usar el término emprendizaje, que qué ventajas tiene, en vez del término emprendeduría o emprendimiento. No tengo ni idea. Ah. Yo lo he cogido porque creo que me parece, por los discursos que escucho, que es un tema de moda, que es un término que está de moda. Así como antes se hablaba de emprendimiento, pues ahora se habla de emprendizaje, gobierno, gobernanza, no sé qué. O sea, y entonces ahora, pues yo en los discursos que oigo el término de emprendizaje. Parece que es mejor que emprendimiento, no sé, no sé, y por eso lo uso, sin más. Y también te quieren felicitar por tu ponencia y, según tú, ¿qué mecanismos se pueden implantar para el control de los salarios excesivos de los altos ejecutivos financieros? Bueno, pues, el problema de los salarios en las finanzas es sobre todo, eso aparece en las películas, Margin Call, etcétera, etcétera, está muy... El tema de los salarios es que es un tema de mucho de pluses y que acaban, por eso, pues las reivindicaciones también se pasaron de ser, ya lo he comentado antes, ¿no?, de mismo salario por mismo trabajo. El problema no es ese, después fue la reivindicación mismo salario por trabajo de igual valor y ahora es mismas retribuciones, incluidas pluses y pagos en especie, porque muchas multinacionales te ponen la casa, te ponen el coche, etcétera, etcétera, por trabajos de igual valor. Entonces, en las finanzas, ¿qué pasa? Pues es un despropósito total, porque además yo creo que en el tema de los supersueldos en las finanzas han jugado un papel muy, muy negativo, porque ha fomentado la creatividad en las finanzas, y la creatividad en las finanzas es nefasta. Se han inventado un montón de productos derivados incomprensibles, absolutamente perversos, y entonces los sueldos han jugado un papel muy importante para incentivar esa creatividad y que inventen no sé qué productos derivados, CDS, CDOs, etcétera, etcétera. Hubo algún intento, por ejemplo, en el Reino Unido, desde el estallido de la crisis, no sé si fue un rumor o si fue una propuesta en firme, no lo sé, de que iban a intentar poner coto a estos supersueldos de los grandes ejecutivos de las finanzas. Y por lo que yo he leído, se empezaron a producir nada más extenderse ese rumor, se empezaron a producir cambios de domicilio de super ejecutivos financieros a paraísos fiscales. Es decir, claro, y es la excusa que siempre se pone también, ¿no? El tema de los paraísos fiscales, del control. Se pueden exponer salarios máximos, punto. O sea, así como siempre se cuestionan los salarios mínimos y tal, pues... Pero bueno, yo creo que no se quiere porque además se supone que quienes cobran salarios súper altos pues son quienes crean empleo, quienes producen riqueza, quienes contribuyen al PIB. Entonces, creo que no interesa. Muchas gracias. Las preguntas de ahora van dirigidas a Ángela y lo leo textualmente. Dice: quiero corroborar que es cierto que se trabaja la autoestima y la motivación. Tuve la suerte de tenerte como tutora de empleo y gracias a tu buen trabajo actualmente estoy trabajando. ¿Esa forma de trabajar es tuya o se la exigen a todos los tutores o tutoras de empleo? Gracias. Pero muchas gracias. Hombre, tenemos una formación. Tenemos una formación tanto al principio del programa, que fue hace 12 años y medio, como a lo largo de todo el programa. Continuamente nos estamos formando. También es verdad que cada una ponemos la cosecha propia que podemos. Muchísimas gracias, me ha alegrado. Gracias. Y luego también preguntan, relacionado con las ayudas de conciliación y de transporte, que vienen al final de los cursos, que entonces cómo se evalúa ese tipo de ayuda, cómo se concilia si no tienes medios para poder acceder. Ya. Yo es que no puedo, vamos a ver, una cosa es que yo explique lo que hay, otra cosa es que yo esté de acuerdo con lo que hay.
A mí me han dicho, yo ayer llamé, dije, estas ayudas se van a poner porque los presupuestos son de ahora y como hemos dicho, son carácter, como son las políticas, son por programa, las políticas se ponen a lo largo de todo un año. Yo llamé ayer y dije, las políticas, cheque guardería, conciliación por formación, ¿se van a realizar? Me mandaron el proyecto, me confirmaron que sí. Sí, es verdad. A día de hoy, hasta el año anterior, tanto las ayudas como transporte, como las de conciliación, como las becas para discapacidad, se dan al final del proyecto. Entonces, ¿estoy de acuerdo con ello? No, porque si se llama conciliación, que es para el cuidado en mujeres de niños menores o de personas que tienen a su cargo, no es normal que me digas que es conciliación y me la das al final del programa, ¿vale? Pero yo no lo gestiono, pero sí es verdad que estamos de acuerdo en ello. Es una buena ayuda, la idea es buena. Independientemente de lo que ella diga, que no está de acuerdo con la subvención, sí es verdad que como orientadora me he dado cuenta que a lo largo de todos estos años, mujeres que nunca han salido de su domicilio y que ahora tengo trabajando, porque digo tengo, porque forman parte ya de mí, empezaron con formación, porque no sabían enfrentarse al mercado, no habían salido de su casa, y es como un puente. No voy directamente al trabajo porque me da incluso miedo, me da temor enfrentarse. Y es como, yo digo siempre que es el puente entre casa y la actividad laboral en sí. Y yo tengo, vamos a ver, hablo como experiencia propia. Otra cosa es, te digo, lo que tú dices. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, por eso te dije que no te iba a guardar rencor. Pero sí es verdad que para mí la formación de cara a la mujer que se está incorporando, por eso ha subido en parte el paro femenino, porque al ver la situación económica de la casa se echan al mercado laboral cuando nunca han hecho una actividad laboral. Tengo personas que han estudiado una carrera y ahora tienen 40 y pico de años y nunca la han ejercido. Y tienen estudios, tienen formación. No estamos hablando ya de no formación. En su momento se dedicaron al cuidado de los niños del hogar, en casa iba bien y no había necesidad. Ella no tenía necesidad, otra cosa es la parte personal de cada una, que tengamos necesidad personalmente, ¿verdad? Pero son decisiones personales también, son respetables. Y Ángela, otra más. Vale. Dice, los límites de edad en este momento, por ejemplo, para el pago único, limitan, dado que sabemos que hay mujeres de 40 en adelante que se encuentran en situación precaria. Es decir, la limitación de edad en este momento en los programas tiene sentido. ¿Qué sucede con las mujeres mayores de 40? ¿Se adaptan las medidas del Servicio Canario de Empleo a la realidad? Se están adaptando ahora medidas para mayores de 45 años y más de 6 meses de experiencia. Los últimos programas que salieron fueron para mujeres mayores de 45 años con más de 6 meses de antigüedad como demandantes de empleo. Y es verdad que el pago único, dijeron, hace un mes, pero como estamos en elecciones, no sabemos si es por la etapa, de que se va a poder capitalizar el 100% en cualquier edad, en cualquier tramo de edad. Pero a día de hoy, hasta ayer, no. Hasta ayer no. La subvención, perdona, bueno, no sé si hay alguna pregunta por la subvención, porque no, la pero subvención cuéntanos. sí no tiene límite de edad, la subvención son, siendo mujer, 7.000 euros. Así, a ella, la promoción de autoempleo sí que no tiene límite de edad. Y Olga, empezamos contigo. Es la primera, valoración general sobre la aplicación de los planes de igualdad de las empresas. ¿Son instrumentos válidos o es papel mojado? Paso palabra. La valoración general sobre la aplicación de los planes de igualdad en las empresas. Si son un instrumento válido o si son papel mojado. Bueno, me alegro que me hagas esta pregunta. Se alegra de que le hagan esta pregunta. Sí. Vamos a ver, en el año 2007, cuando se aprueba la Ley de Igualdad, es cierto que se articula un mecanismo dentro de la ley para detectar las situaciones de discriminación que se producen en el ámbito laboral o en el marco de las empresas,
y aplicar medidas que permitan la eliminación o la tendencia a la eliminación de esas situaciones de discriminación que son los planes de igualdad. Vamos a ver, yo creo que como herramienta son una herramienta válida siempre y cuando haya compromiso con la ejecución del plan, ¿no? Es decir, si no existe compromiso por parte de la empresa de que ese plan que hemos diseñado se ponga en marcha, por supuesto se convierte en papel mojado. Nosotras, en nuestra experiencia, y hablo de nosotras porque esto lo he compartido con otras compañeras de otras organizaciones, en nuestra experiencia nos dice que podemos encontrarnos de todo un poco. Podemos encontrarnos empresas muy comprometidas y que efectivamente han puesto en marcha esa medida en muchas ocasiones, forzadas por el propio proceso de la negociación colectiva, es decir, la negociación colectiva nos ha permitido exigir el desarrollo de planes de igualdad, pero la mayoría de las empresas nos estamos encontrando que esto se está convirtiendo en un trámite, ¿vale?, en muchas ocasiones, que al no existir un mecanismo controlador de los planes de igualdad, no podemos garantizar ni su diseño, ni su ejecución, ni su implantación, ni por supuesto su evaluación, porque esa es una de las críticas fundamentales que debemos hacer a los planes de igualdad en el ámbito de las empresas. No se ha articulado ningún mecanismo, o no se articuló ningún mecanismo, ni se ha articulado a 25 de marzo del 2015, ningún mecanismo que garantice que efectivamente el plan de igualdad que se ha desarrollado, el diagnóstico que se ha diseñado es el que se tenía que hacer. Las medidas que se han diseñado son las que tenían que hacer, porque es que nos podemos encontrar planes de igualdad que, bueno, te entra la risa, ¿no? Es decir, porque establece una serie de medidas que no tienen nada que ver con la situación que se está produciendo en esa empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones son o copiados de otros planes de igualdad o de carácter generalista que nada tienen que ver con la realidad específica de las empresas. Por lo tanto, yo creo que o se pueden quedar en una situación no de papel mojado tanto como de una medida que no tenga su aplicación directa, porque no se han articulado mecanismos que garanticen que el plan de igualdad se pone en marcha, ¿no? Sí me gustaría hacer un pequeño inciso, con relación a los protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Estos son obligatorios absolutamente en todas las empresas. Es decir, los planes de igualdad, en forma de plan de igualdad, solamente van a ser obligatorios para las empresas de más de 250 trabajadores o trabajadoras, o en su caso, para los de menos, medidas de acción positiva, medidas de eliminación de la discriminación. Pero sí quiero poner de manifiesto y poner sobre la mesa una de las situaciones más terribles y que más se ha acrecentado en el periodo de crisis, que es la violencia que se produce en el ámbito del empleo, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Frente a eso, exigir que nuestras empresas tengan protocolos de acoso, porque tienen que tenerlos independientemente de las características de la empresa, ¿no? Entonces, exijamos como trabajadores y trabajadoras, exijamos a la Administración la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para evaluar que efectivamente los planes de igualdad cumplan la finalidad que tienen que cumplir y que por eso se desarrollaron en el marco de la Ley de Igualdad. Otra pregunta. Si pudieras nombrar solo uno de los retrocesos en los derechos de las mujeres, ¿cuál sería? ¿Y cuál sería tu propuesta de actuación frente a ese retroceso? Yo apunté uno que me parece fundamental. Esta mañana ya lo nombraba Alicia. Creo que uno de los mecanismos que más están dañando la igualdad o el trabajo que se podría haber hecho en el marco de las empresas en la igualdad es la reforma laboral. La reforma laboral tuvo como consecuencia quitar poder a la negociación colectiva. El quitar poder a la negociación colectiva hace que trabajadores y trabajadoras en las mesas de negociación estemos en posiciones de desigualdad. La negociación colectiva, entiéndanlo ustedes, es el mecanismo a través del cual trabajadores y trabajadoras podemos crear marcos legislativos que regulen nuestras condiciones laborales. Es el único espacio en el que directamente los trabajadores y trabajadoras podemos actuar para regular nuestras condiciones laborales. Quitar o restar importancia a la negociación colectiva lo que ha hecho fundamentalmente es restar importancia y poder a la clase trabajadora, es decir, a los trabajadores y trabajadoras en el marco de la empresa. Cuando se ha restado poder, evidentemente nos hemos ido a una negociación de mínimos y en esa negociación de mínimos, por desgracia,
los temas de igualdad, se los decía al principio, se caen de las mesas de negociación en la mayoría de ocasiones. Por lo tanto, no nombro una sola situación de desigualdad, nombro el elefante en cacharrería que ha sido la reforma laboral, la eliminación de la posibilidad de la negociación, del poder de la negociación colectiva. Ese ha sido uno de los mecanismos que más ha limitado el poder de la clase trabajadora para mejorar o para negociar la mejora de nuestras condiciones laborales. Otra. ¿Qué influencia y o consecuencia podría tener la renta básica en el empleo y en la igualdad? Bueno, depende de cómo entendamos la renta básica, ¿no, Merche? Yo creo que esta es una pregunta más, me sonrojo un poco, no me sonrojo por el calor, ¿no?, que hace aquí, pero me sonrojo fundamentalmente porque está Merche en la mesa y yo contestar ese tipo de cosas, pero en principio yo creo necesario que como sociedad articulemos algún mecanismo que garantice la percepción salarial de todas esas mujeres que mayoritariamente se han encargado de todo el trabajo que tiene que ver con lo doméstico. No sé si la idea es llamarla renta básica, pero sí es una renta de justicia social, de atender a remunerar o a solventar, no remunerar porque no sería una remuneración, tampoco estoy muy de acuerdo con eso, sino solventar esa situación de precariedad en la que se encuentran miles de mujeres que se han dedicado toda su vida, como decía la compañera, que han abandonado incluso su carrera profesional para atenderlo del ámbito de lo doméstico y que ahora se encuentran al final de su vida laboral o incluso queriéndose insertar sin posibilidades y como sociedad lo único que le ofrecemos, bueno, pues es las migajas de lo que tiene que ver con lo que realmente sería una cuestión de justicia social. Merche, si quieres aportar algo. Yo no lo tengo, lo de la renta básica, habla de la renta básica de garantía de ingresos. ¿Qué influencia podría tener la renta básica en el empleo y en la igualdad? No lo tengo del todo claro, no lo sé, o sea, no es un tema que haya estudiado. Yo creo que, como ha dicho Olga, pues tiene muchos puntos a favor. A mí siempre este tema de la renta básica me sugiere una duda, ¿no? Y es que probablemente con la renta básica esta que se plantea, probablemente vamos hacia sociedades superduales. Es decir, el problema de la dualización de la sociedad, ¿no? O sea, que ya vamos a eso, pero la renta básica, pues uno de los problemas que puede tener pues es fomentar esa dualidad, ¿no? Gente de primera, gente de segunda. Si se hiciera bien, probablemente estaría bien. Yo creo que muchas veces se suele poner como ejemplo, como de inicio de este tipo de medidas. Yo oigo pues en la tele y así que se suele mencionar el caso del País Vasco, la renta de garantía de ingresos que hay en el País Vasco, y solo decir que últimamente pues está teniendo pues hay una ofensiva tremenda por parte de algunos políticos en contra de esta renta de garantía de ingresos, pues una crítica muy fuerte, ¿no? Porque bueno, se cuestiona siempre pues los abusos que hay, etcétera, etcétera, y pues llama la atención que siempre cuestiones, prestaciones que van dirigidas a la gente que más necesita y no otro tipo de prestaciones, ¿no? Pero en este momento estamos ahí como en un impasse. En principio, aquí encima de la mesa no hay más preguntas. Mary, María. Bueno, a mi nombre, hablo a nombre de todas las madres que tienen niños minusválidos. Resulta que si tú eres madre de niño minusválido, siendo autónomos, el gobierno no se encarga de tu hijo. Le quitan todo, le deniegan la rehabilitación, le deniegan todo. Entonces, las madres tienen ya que quedarse en casa a cuidar a este hijo. ¿Qué subvención cree que estas madres pueden acudir para sacar las cosas adelante? Porque a mí me pasó que mi hijo recién nacido, me faltaba un aparato, yo tenía un locutorio como autónoma. Le faltaba un aparato porque tenía problema respiratorio, la máquina de aerosol de tipo jet. Cuando fui a solicitarlo a la trabajadora social, me dijeron, a ti no te lo van a entregar porque tú eres autónoma. Yo digo, así.
No dije nada. Entonces tuvo que estar cada semana o cada mes, estoy pasando 2 semanas en la Candelaria. Si vamos a la Clínica Verde, nos manda directamente a la Candelaria. Al final me cansé cerrando la puerta de mi negocio 2 semanas y después el fin de mes tengo que pagar la seguridad social. Un día llegué ahí, estaban las trabajadoras sociales del Hospital de la Candelaria. Yo le dije, oye, ahora tenemos que solucionar esto. Mi hijo está enfermo y yo no puedo cada semana estar aquí. Hay trabajadoras sociales del Estado que uno se encarga de cuidar a mi hijo hasta que se mejore, que me llama a buscarlo. Porque yo no puedo cerrar mi negocio y después cada fin de mes me están, si no pago un recibo de la Seguridad Social, me sube el interés. Y yo quiero saber si hay una subvención para las madres que están cuidando a sus hijos y en qué se pueden mover estas madres. Le llaman como las amas de casa y le sacan para darle formación y después no le dan trabajo. Yo, por ejemplo, si me llaman a formarme, que me digan aquí está el trabajo. Me forman para hacer cajera, que me digan va a trabajar en este supermercado. Pero me llaman, salgo de mi casa, ir a formarme y después quedarme a mi casa, de esto no vale la pena. A día de hoy no hay ninguna subvención para autónomos. De hecho, es lo que ya decía, es un arma de doble filo. Ahora mismo tú finalizas autónomo y no tienes derecho a ninguna prestación. Entonces, el autónomo hoy en día es un arma de doble filo, porque la prestación sigue siendo los beneficios después de, no tienes ninguno. A día de hoy no hay ninguno. Entonces, ¿qué línea tenemos que tener como mujeres y madres de niños minusválidos? Que nos da una pensión de 300, que nos da, vale, vamos con los sindicatos, Yo a día de hoy el te Servicio puedo Canario decir, de Empleo que está en aquí. El Servicio Canario de Empleo Vale, no existe pero ahora nosotros mismo no podemos ninguna tener subvención trabajo. para lo que tú en este momento me estás preguntando. No existe. Vale, pero si no estamos autónomos, por ejemplo, somos amas de casa. Hay subvenciones que nos puede dar para mejorar nuestro medio de vida, para poder movernos, hacer un trabajo, como están dando subvención a los demás. No, a día de hoy hay una PCI para personas con discapacidad o mayores de 45 años. La prestación canaria de inserción, que lo llevan los servicios sociales, y la RAI. La RAI sí es del CEPE. La RAI es la renta activa de inserción, que es para discapacidad y mayores de 45 años. Entonces nosotros tenemos que quedarnos en casa cobrando una pensión de 380 € y pagando el alquiler. Tienen que verlo, por ejemplo. Ahí no llega la igualdad. No. Estamos en una discriminación total. Sí. Entonces hay que hablarlo, hay que apuntarlo, hay que decirlo, que hay gente que tiene niños discapacitados y no están trabajando y están sufriendo más. Sí. Por ejemplo, cada 2 o 3 meses me quitan de una casa o me llevan al juzgado por no pagar el alquiler. ¿Tú crees que eso a mí me da una vergüenza, digo yo? Hay 2 preguntas más en la mesa. Esta es dirigida a Candelaria, de la Asociación de Mujeres Emprendedoras. ¿Qué valoración hacen de la actual presión fiscal sobre las pequeñas empresas? ¿Creen que de esa forma las mujeres emprendedoras pueden sobrevivir si no tienen una alta facturación en la empresa? ¿Me oyen, no? ¿O no? Bueno, tanto las mujeres como los hombres tenemos la misma fiscalidad, ¿no? No es diferente. Nosotras dentro de la asociación, dentro de los tips que tenemos para las compañeras, es que no se den de alta hasta que no tengan la primera factura, porque todas somos empresas pequeñas, aunque esto, vamos, no es ilegal. Si tú no has facturado, no tienes por qué darte de alta. Entonces, esperamos hasta ese momento para que esa persona se dé de alta y, bueno, y pague todos sus impuestos, ¿no? Pero, bueno, si el gobierno baja los impuestos, pues para nosotros mejor, pero ¿qué vamos a hacer? Nosotras realmente no podemos hacer mucho o nada, realmente, ¿no? Simplemente buscar tips y maneras de
que las pequeñas emprendedoras ahorren lo más posible, tengan su dinero guardado hasta que se vean en la obligación de pagar sus impuestos y, bueno, que tienen que pagar todo lo que tienen que pagar, ¿no? Que tenemos que pagar todo lo que tenemos que pagar. Pero bueno, simplemente eso, ¿no? Buscar tips y maneras de ahorrar, pero con los impuestos no podemos hacer nada, hay que pagarlos, ya está. Y una última pregunta para Ángela. ¿Cuáles son los requisitos para emprender y beneficios? Los requisitos para emprender, si es el pago único de su prestación, es siendo demandante de empleo y ser beneficiario del pago único, de una prestación por desempleo. Entonces adquieres toda tu prestación por desempleo de una sola vez. El requisito ese, y siendo mujer menor de 35 años, el 100% para la puesta en marcha del negocio, para la capitalización del mismo. Mayores, 60-40, 60 para la puesta en marcha del negocio y el 40 en cuotas de la seguridad social. No darse de alta antes de hacer la solicitud de dicho pago y una vez que se dan de alta como demandante de empleo, llevar a cualquier registro del Servicio Canario de Empleo el primer recibo de alta como autónomo. A partir de ahí, el 40% que queda para la subvención de cuotas de la seguridad social se le ingresa mes a mes hasta agotar ese 40% que queda. Las facturas que se tienen que entregar en el momento de entregar la solicitud tienen que ser pro forma o presupuestos. Los originales se entregan un mes después de la apertura del negocio. En cuanto a la promoción para el autoempleo, no tienes que hacer ninguna factura pro forma, puesto que lo puedes hacer la solicitud 3 meses antes o 6 meses después abierto el mismo. Y el único requisito es tener el negocio o lo que hayas puesto en marcha mínimo 3 años y que la capitalización del mismo esté acorde con la subvención. Si se ha dado 7.000 euros, 7.000 euros. ¿Quedó claro o quieren que le aclare algo más de esto? Quedan unos minutitos del tiempo que teníamos concedido para reflexión y debate. Se había levantado una mano por ahí. 2. Hola, buenas tardes. Yo me voy a atrever a hacer una reflexión en voz alta porque es que hace 20 años tenía las cosas un poco más claras y ahora cada vez estoy un poco más confusa, ¿no? Entonces, aquí tenemos una exposición de la mujer guanche, ¿no? Que he podido ver en estos días. Y entonces digo, si mi tatarabuela me viera, ¿no? Me diría, pues chica, eres una verdadera inútil, ¿no? Porque donde yo podía cultivar, tú le compras a Monsanto, donde yo criaba hijos, tú le compras a Nestlé, y donde yo sabía curar, tú le estás comprando a Bayer, ¿no? Entonces digo, hay un montón de conocimientos que nosotras teníamos, ¿no? Que no nos está dando la escuela, que no están por ningún lado, y que además cuando los practicamos, a veces digo, es que soy una maruja, ¿no? Porque indagando en cómo gestionar mejor y organizar mejor la vida doméstica, pues muchas veces recurro a esos conocimientos de las mujeres, mis antepasadas, ¿no? Que no están recogidos en ningún sitio, ¿no? Que no nos los hemos transmitido las mujeres. Y ese es un conocimiento nuestro que se nos está perdiendo. Y digo, y esto es pensar en feminismo, Silvia, ¿qué te pasa, no? Entonces, sí que me parece que hay un montón de conocimientos que están en las escuelas, que están... Poner un enchufe está en una escuela. ¿Y por qué? Pues toda la gestión de las hierbas de Canarias, que tenemos miles, no está, y tenemos que comprárselas a Bayer, ¿no? O por qué ya no sabemos ni pescar y tenemos que comprar pescado robado al Sáhara, ¿no? O sea, que como ahora estoy cada vez más confusa, sí me gustaría saber si realmente es parte de la igualdad el revalorizar esos conocimientos que hemos ido perdiendo por el camino, ¿no? Y que realmente pues se están perdiendo, ¿no? Y que los teníamos nosotras, no los tenían los hombres, ¿no? Que ellos también habrán perdido mucho por el camino porque también lo único que hacemos ya es consumir y después producir, pero vamos, que estamos sometidos al consumo, con lo cual ahora somos más dependientes
y menos autosuficientes, ¿no? Entonces, la autosuficiencia, la no dependencia total del mercado de trabajo, ¿no? Por ahí estoy yo, digo, no sé si alguien quiere hacer alguna reflexión en ese sentido. Gracias. Me atrevo porque estoy en un entorno seguro, ¿no? Gracias. Pues, si alguna de las participantes de la mesa... No sé, veo que me miran. No, ¿está bien, Rosario? Yo creo que es importante poner en valor el trabajo, ¿vale? Es decir, por desgracia, solo ponemos en valor el empleo, porque es lo que, como muy bien decía Merche, es lo único que se cuantifica en el Producto Interior Bruto, ¿no? Es decir, y parece que es lo único que genera un bien económico, ¿no? Cuantificable. Yo creo que es importante poner en valor las tareas que se hacen en el ámbito doméstico y que históricamente hemos hecho las mujeres en el ámbito doméstico. Pero mi experiencia me dice que eso no es suficiente, ¿vale? Es decir, yo creo que es importante poner en valor efectivamente el trabajo que hacemos las mujeres, que mayoritariamente hacemos las mujeres en el ámbito doméstico, pero creo que es más importante poner en valor lo que supone el mantenimiento de la vida, es decir, el mantenimiento de todo ese trabajo que se hace en el ámbito doméstico en el centro de las relaciones sociales, en el centro de la sociedad. Yo ahí, las economistas feministas hacen un análisis que para nosotras las sindicalistas es clave, porque tiene que ver con todo eso que tiene que ver con la conciliación, con eso que hemos llamado mal como conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que realmente lo único que concilia es lo laboral con lo familiar y a veces entrando en un conflicto terrible. ¿Y por qué creo que es importante poner en valor eso? Pero creo que no es suficiente porque volvemos otra vez a pensar que esto pasa por una respuesta individual. Es decir, en la medida en que yo soy capaz de hacer muchas cosas en casa, en la medida en que yo soy capaz de resolver muchos de los conflictos que se están produciendo en el ámbito doméstico, que los estoy resolviendo yo en lo individual, no sacamos esos conflictos al ámbito de lo público, ¿no? Yo creo que es fundamental sacar eso pensé que nunca lo iba a ver, al ámbito de lo público. Por lo tanto, es importante poner en valor el trabajo que hacemos las mujeres en el ámbito doméstico, pero creo que eso no es suficiente, ¿vale? Es decir, no es suficiente. Sí que hay que reconocer el saber de todas esas mujeres que nos han aportado todo ese saber a lo largo de la historia y que ha sido invisibilizado, porque la historia se ha contado solamente desde una perspectiva, pero creo que llegado a este momento, como sociedad tenemos que hacer un cambio y una transformación todavía más radical y pasa necesariamente por empezar a establecer relaciones de equidad, por empezar a establecer relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. No puede ser que en el siglo XXI sigamos estableciendo relaciones en las que para que unos puedan ejercer un derecho, otras tenemos que estar expropiadas de ese derecho. Pues yo quiero agradecer tanto las preguntas formuladas por la sala como a todas las ponentes, a Merche, a Ángela, a Candelaria y a Olga su participación. Gracias. Y ya pues doy por finalizada la mesa. Bueno, no voy a alargar más la jornada, solo agradecer a los participantes, a las ponentes, a las organizaciones y colectivos de mujeres del municipio que han colaborado en el desarrollo de las mismas y sobre todo invitarles ahora a que recojan su diploma acreditativo al finalizar el acto en la puerta y esperemos que el desarrollo de esta jornada sea un principio y una continuidad, ¿no?, de favorecer este tipo de conferencias en el ámbito laboral o en otros ámbitos que establezca el Consejo de la Mujer. Recordarles que en abril estamos trabajando sobre otra jornada de la perspectiva de la construcción de la ciudad y la perspectiva de la mujer en el mismo. Y nada, tendrán ya pronta información sobre las mismas que también desarrollaremos seguramente en el Museo de la Naturaleza y el Hombre. Gracias a todas por participar y gracias por acudir en el día de hoy.